Hola a todos una vez más, amados hermanos, bendiciones, que Dios les guarde, les bendiga donde quiera que estén. Un abrazo de parte de este servidor, bienvenidos una vez más a este canal Verdad y Libertad. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, que nos permite de poder compartir una vez más un mensaje de la palabra de Dios para la vida de cada uno de ustedes, con el propósito y con la intención de que la palabra de Dios pueda traer bendición a sus vidas, amados hermanos. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, si no lo han hecho, y a que compartan nuestros mensajes. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy interesante de la palabra de Dios, el cual lo he titulado Crucificando la verdad. Pero antes de entrar en materia, amados hermanos, quiero que no recuerden esta frase que va a ser representativa para este canal, verdad y libertad. Jamás se olviden, amados hermanos, ir en contra de la corriente teológica que hoy gran parte del cristianismo tiene es mejor, es mil veces mejor que caer en el vacío de sus mentiras. Jamás olviden eso y mediten en eso, por favor. Ahora sí vamos a entrar entonces a desarrollar este mensaje, esta enseñanza, crucificando la verdad. Es importante reconocer, amados hermanos, es muy importante reconocer esto, que la doctrina cristiana comenzó siendo pura desde su inicio. Lo que sucedió es que al pasar el tiempo se ha venido corrompiendo hasta lo que hoy es. Muchos se preguntarán cuál fue el motivo de esto. El motivo de esto, amados hermanos, fue la apostasía prevista desde los tiempos del apóstol Pablo, pero eso no le quita responsabilidad a la misma iglesia y a sus ministros de cuidar de ella. ¿Cuál es el resultado de que hoy pastores no quieran defender la verdad por no meterse en problemas con la gente, quizás por ser políticamente correctos, por ser tal vez moralmente correctos, por tal vez mostrar una piedad que no es necesaria que un ministro de Dios muestre? Yo creo que un ministro de Dios, por lo que dice la Escritura, tiene que ser un hombre fiel a la palabra, fiel primeramente a Dios, y esa fidelidad a Dios no puede estar por debajo de quedar bien con el hombre o de que el hombre nos pueda tener como buenos pastores o buenos ministros. Realmente, pastor, usted que tal vez está viendo este mensaje o usted líder que predica en su congregación, yo quiero que usted tenga en cuenta algo. Nosotros no fuimos llamados para agradar al hombre, nosotros fuimos llamados para agradar a Dios. Entonces, el no tener la capacidad, no sé, el carácter, la verdad no podría decir cuál es la palabra que pueda encerrar de manera completa la situación que hoy, que es una situación de tibieza en muchos ministros, que les cuesta señalar lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, no entiendo cuál es el asunto. Tal vez quedar bien con el hombre, tal vez que nadie diga nada malo de ustedes, tal vez que simplemente cada vez que usted salga o comparta algo, la gente diga, ay, tan bello ese pastor, mira cómo habla de bonito, pero nunca lo hayas exponiendo la mentira, nunca lo hayas exponiendo los lobos que se visten de ovejas, sino que simplemente toman una posición tibia, eh, desde mi concepto, una posición tibia, simplemente no tengamos problema con nadie, intentemos estar bien con todo mundo. Y creo que un hombre de Dios, un líder, no es llamado a eso. Y menos en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el resultado entonces de esa tibieza para defender la verdad? El resultado son las múltiples formas, amados hermanos, y doctrinas que hoy el cristianismo contemporáneo tiene. Y esas múltiples doctrinas y múltiples formas que hoy el cristianismo contemporáneo tiene, es lo que ha hecho que muchas personas hoy no quieran saber de Cristo. Es lo que ha hecho que muchas personas hoy no quieran saber del Evangelio. ¿Y por qué no quieren saber del Evangelio? Pues porque hay confusión. La gente no es boba, hermano. La gente va a una congregación, a una denominación y allí le enseñan una cosa, luego en 8 días va a otra y allá le enseñan otra. Y si se va a otra, entonces le enseñan otra. Y si va a otra, le enseñan otra. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cuál es la que tiene la verdad? Es que hay muchas denominaciones, hay muchos nombres, hay muchos concilios, etcétera, etcétera. O sea, repito, hay una cantidad
de formas y de doctrinas en el cristianismo contemporáneo, que es el resultado de que los ministros de Dios, los hombres de Dios, carezcan, no sé, vuelvo y repito, no sé si decir carácter, temperamento, convicción, pero están careciendo de algo que no les permite defender la verdad. Porque es que la verdad no solamente se tiene que predicar, hermanos, la verdad se tiene que defender. Y se tiene que defender con los pantaloncitos bien puestos y sin temor al hombre. La verdad se tiene que defender por temor a Dios, por honrar a Dios. Porque estamos hablando, cuando nosotros hablamos de la exposición del Evangelio, no estamos hablando de cualquier verdad, estamos hablando de la verdad absoluta, de una verdad que tiene el poder y la capacidad de producir vida eterna en el hombre que la escucha. De modo que ese cuento que es que hay doctrinas primarias, hay doctrinas secundarias y hasta hay doctrinas terciarias, ese cuento no me lo como yo y nunca me voy a comer ese cuento. Pablo nunca habló de doctrinas primarias, ni de doctrinas secundarias, ni de doctrinas terciarias. Por el contrario, el apóstol siempre exhortó a la iglesia a que todos tuvieran un mismo sentir y que todos hablaran una sola cosa. Hoy más que nunca, amados hermanos, ministros, pastores, hoy más que nunca la verdad tiene que ser defendida sin importar el costo. Ojo, sin importar el costo. Hay pastores que por no cortar su relación con el pastor amigo que saben que está torcido doctrinalmente, no son capaces de confrontarlo. ¿Por qué? Porque es mejor tenerlo de amigo, no peleemos con la gente, no hagamos que la gente nos tilde de problemáticos, no hagamos que la gente nos tilde de tantas cosas, y eso es lo que ha hecho que muchos callen y que muchos estén haciendo parte del error de alguna manera. Entonces, repito, ese cuento, amado hermano, que es que nosotros tenemos que tolerarnos porque es que usted tiene que aceptar que el hermano piense diferente y que el otro piense diferente y que el otro... No, no, no. Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña, Pablo habla acerca de que hay diferencia en cuanto a dones, pero no puede haber diferencia desde el punto de vista doctrinal bíblico. Entonces, ese es un problema, iglesia. Ese es un asuntico que muchos, la mayoría de pastores no quieren asumir, y no quieren asumir porque les cuesta de alguna manera, les cuesta asumir que hay un problema en el cristianismo contemporáneo. Y no sé por qué les cuesta. Yo hasta ahora no logro entender cuál es la razón veraz por la cual les cuesta enfrentar de manera clara el problema que hoy el cristianismo tiene. Siempre que he tenido la oportunidad de hacerlo, este servidor lo he intentado en muchas ocasiones, pero siempre la respuesta que he tenido es, pastor, hay que tolerar que unos piensen diferente, no todos podemos pensar igual, y entonces lo importante, pastor, es que estemos de acuerdo en las doctrinas primarias, quizás secundarias, y ya en doctrinas terciarias, pues cada uno puede tener su manera de pensar. Eso es milonga, como dice alguien por allí. Pura milonga filosófica, pero no teológica. Nunca, repito, el apóstol Pablo habló de eso. Y el tolerar ese tipo de situaciones es lo que ha llevado al cristianismo contemporáneo a la debacle en el cual el cristianismo hoy está. Repito, porque mucha gente no quiere escuchar el evangelio de Cristo, porque ellos dicen, bueno, es que unos predican una cosa, otros otra, otros otra, otros otra. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y resulta que si nosotros miramos cómo era la manifestación de la iglesia del primer siglo, la iglesia de Cristo real, hombre, ellos hablaban una misma cosa. En Corinto habían problemas con los dones. En Galacia había problemas con que el judaísmo estaba intentando penetrar y había permeado ya la iglesia. Pero usted nunca va a encontrar en la Biblia que la iglesia en Corinto tenía una doctrina y que la iglesia en Galacia tenía otra doctrina y que los hermanos en Éfeso tenían otra doctrina. Eso usted en la iglesia primitiva no lo encuentra. Ah, pero ahora sí. Ahora tenemos iglesias bautistas, ahora tenemos iglesias pentecostales, ahora tenemos iglesias carismáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando usted mira cada concilio, cada denominación tiene una doctrina distinta,
a la otra que le acabé de nombrar. Y ese es el problema del cristianismo contemporáneo. ¿Quién lo quiere enfrentar? No sé si hay alguien que puede ver este video y pueda estar o haya tenido ese sentir que este servidor tiene. Le ruego por favor que me deje su mensaje, pastor, ministro, me gustaría hablar con usted. Yo quiero crear un grupo, quiero juntarme con hombres de Dios que tengan este mismo sentir, de enfrentar esta situación y de mirar cómo podemos intentar hacer algo por lo menos. Ya va a ser muy difícil, claramente, amados hermanos, revertir ese boom de denominaciones que hay en el mundo, pero necesitamos comprender que la iglesia de Cristo tiene que salir de ese sistema religioso que hoy en día existe y que tiene que ver con el denominacionalismo. Entonces, hoy más que nunca, la verdad tiene que ser defendida, repito, sin importar el costo. Sin importar el costo. Que a usted le dejen de hablar, que a usted le dejen de estimar, que a usted le dejen de querer, que el hermano que de pronto le bendecía de vez en cuando nunca más lo volvió a hacer, eso no importa. La verdad tiene que ser defendida sin importar el costo. Ser hijos de Dios, amados hermanos, no solamente trae beneficios, también trae responsabilidades, y una de esas responsabilidades que trae a mi vida el hecho de ser hijos de Dios es defender la verdad de nuestro Maestro y de nuestro Señor Jesucristo. Es conveniente, amados hermanos, preguntarse si la tibieza para hacerlo depende de no comprender el poder que tiene para ese hombre la verdad. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer del verso 1 al 6. Dice así el texto. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice el texto lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dijo Jesús, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este verso 6, amados hermanos, es un verso corto pero muy profundo. Es importante saber a qué se refirió Jesús cuando dijo que Él era la verdad. Claro que sí. En el mundo se oye hablar de muchas verdades. Usted escucha hablar de la verdad a medias, escucha hablar de la verdad con sentido, escucha hablar de la verdad relativa, escuchas hablar de la verdad subjetiva, escuchas hablar de la verdad interrelativa, de la verdad abstracta y de la verdad absoluta. Y lo pongo entre comillas, hablo de esa verdad absoluta, amados hermanos, y la pongo entre comillas. ¿Por qué esta verdad absoluta la pongo entre comillas? Por una razón. Podemos decir que todos estos tipos de verdad, de alguna manera, para el hombre son relativas y subjetivas a la vez. ¿Por qué? Porque toda verdad fuera de Jesús, ojo con esto, toda verdad fuera de Jesús no logra revelarle al hombre su creación, su estado, su propósito y su final. Este conocimiento, amados hermanos, es lo que le brinda al hombre lo que se conoce como sentido de la vida. Un ser humano no logra hallarle sentido a la vida si no ha conocido la verdad. Y repito, no estoy hablando de esas verdades absolutas que tienen que ver con este mundo, que tienen que ver con este sistema. Estoy hablándole de la verdad que tiene Dios para el hombre. Estoy hablando de esa verdad absoluta de Dios para el hombre, que le permite al hombre hallarle sentido a su vida. Cuando el hombre le haya sentido a su vida,
cuando esa verdad le revela al hombre cómo fue su creación. Cuando la verdad de Dios le revela al hombre cuál es su estado espiritual delante de Dios, cuál es su propósito, pero también cuando le revela cuál es el final de la vida de ese hombre o de esa mujer. Y eso es lo que le da, repito, sentido a la vida del ser humano. En otras palabras, es lo que le da sentido a la vida diaria, a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la verdad. Ese es el poder de la verdad. Ahora bien, comprendiendo esto, amados hermanos, entonces cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, hizo referencia a dos cosas. Número uno, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hizo referencia a dos cosas. Número uno, hizo referencia a su persona. Y número dos, hizo referencia a su mensaje. No solamente él era la verdad, sino que en él estaba y está contenida la verdad. ¿Cuál verdad? La que le da sentido, amados hermanos, a nuestras vidas. Jesús vino al mundo a revelar varias cosas. Permítanme, yo les voy a enumerar 8 de esas cosas. Vino a revelar muchas cosas al hombre. Voy a enumerarle 8. Número 1, vino a revelar al Padre. Número 2, Jesús vino a revelar la voluntad del Padre para con el hombre. Número 3, vino a revelar el propósito del Padre. Número 4, vino a revelar el plan de Dios para el hombre. Número 5, vino a revelar la salvación eterna para el hombre. Número 6, vino a revelar la condenación eterna para el hombre. 7, vino a revelar el pecado. Y 8, vino a revelar los juicios del pecado. Todo ese conjunto de verdades, amados hermanos, es lo que hace de Jesús la única y absoluta verdad. ¿Por qué? Porque esas verdades son verdades atemporales. ¿Qué es una verdad atemporal? Es una verdad que no está sujeta ni al tiempo. O sea, es una verdad que no caduca por el tiempo. Es una verdad atemporal. No están sujetas a un tiempo. Lo cual indica, en otras palabras, que son verdades inmutables, que no cambian con el tiempo, que no están sujetas a cambios de ninguna clase. Eso es lo que hace que esa verdad realmente sea una verdad absoluta. Pedro y Juan habían salido de la cárcel, amados hermanos, y habiendo sido amenazados por el Sanedrín para que no predicaran más en el nombre de Jesús, volvieron con los demás discípulos y levantaron una oración en la cual ellos dicen lo siguiente. Quiero que vayamos a ese texto. Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28. Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28. Hechos capítulo 4, del verso 27 al 28. Escuchen bien esto. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, dice el texto, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ojo con esto que yo quiero hacer aquí una referencia muy importante que sé que mucha gente dentro del cristianismo le cuesta comprender. Por favor, subráyeme ese verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Eso qué significa? Que lo que Herodes hizo y lo que Poncio Pilato hizo y lo que el pueblo de Israel hizo, ya Dios sabía que eso iba a pasar. Ya Dios había determinado ese momento, porque él ya sabía lo que Herodes, Poncio Pilato y el pueblo de Israel iba a hacer contra el Hijo de Dios en ese contexto. Este texto, amados hermanos, nos dice mucho sobre la soberanía de Dios y sobre los propósitos y planes que Dios hace en base a su presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es algo que el pueblo de Dios debería tener claro.
¿Qué es la presciencia de Dios? Es la capacidad que Dios tiene de conocer el futuro antes de que el futuro llegue. Es la capacidad que Dios tiene de adelantarse a las cosas que suceden en la vida del hombre. Es la presciencia, la capacidad que Dios tiene de conocer las cosas antes de que las cosas pasen. Ojo con esto. Eso no le quita, amados hermanos, responsabilidad a los actores de esos hechos. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente cree que Dios creó a Judas Iscariote para que Judas Iscariote lo vendiera por 30 monedas de plata. Mucha gente cree que Dios creó a Poncio Pilato para que Poncio Pilato diera la orden de crucifixión y de muerte de su hijo. Mucha gente cree que todos los que obraron en contra de Dios fueron creados y fueron nacidos precisamente para cumplir con ese propósito. Esa comprensión es una comprensión errada, y es una comprensión errada porque quien comprende eso, amado hermano, no comprende lo que es la presciencia de Dios. De hecho, de ahí es donde nace el problema de la predestinación del hombre. Entonces, eso es la presciencia de Dios. Entonces, ojo con eso. Eso no le quita responsabilidad a los actores de los hechos, debido a que Dios no los destina a que hagan las cosas, sino que Dios trabaja en base a la elección y voluntad del hombre en un futuro que solo Dios conoce. Explico esto que acabo de decir. Antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía la decisión que iba a tomar Poncio Pilato. En base a esa decisión, antes de que Poncio Pilato naciera, ya Dios sabía cuál era la posición, la decisión que iba a tomar este hombre. Entonces, en base a la posición, a la decisión, a la voluntad que Poncio Pilato iba a tomar frente a Cristo Jesús, entonces, en base a eso, fue usado por Dios para cumplir eso que Poncio Pilato hizo. Pero me estén entendiendo, no es que es un error pensar que Poncio Pilato no tenía opción de negarse a hacer lo que hizo. Eso es incorrecto y la palabra de Dios nos lo va a enseñar. Entonces, por eso es que le digo, eso no le quita la presciencia de Dios, no le quita responsabilidad a los actores de los hechos. Te repito, debido a que Dios no los destina a que hagan las cosas, sino que Dios trabaja en base a la elección de ellos y voluntad del hombre en un futuro que solo Dios conoce. Eso no altera, ojo hermanos, eso no altera ni merma para nada la libertad individual que cada ser humano tiene, su libre albedrío. Ni altera tampoco la responsabilidad derivada de los actos de los intervenientes. No somos, para decirlo en otras palabras claras, ni usted y yo somos marionetas en las manos de Dios. Esto que les voy a exponer a continuación es algo, amados hermanos, realmente maravilloso, porque nos hace comprender con mayor claridad la misericordia de Dios. Esto es hermoso, iglesia. Nos hace comprender, digámoslo, a profundidad la misericordia de Dios. Ojo con esto que les voy a decir. Es una pregunta. ¿Cómo un Dios que planea un asunto en base a la decisión del hombre? ¿Cómo un Dios que planea un asunto en base a la decisión del hombre? Creo que debo explicar un poquito mejor esto porque quizás alguien no ha logrado comprender. Dios planeó usar a Poncio Pilato para hacer lo que usted ya conoce que Poncio Pilato hizo. ¿Por qué lo planeó? Porque Dios decidió que Poncio Pilato hiciera eso. No, Dios sabía que Poncio Pilato iba a tomar esa decisión y en base a la decisión de él lo usó. Entonces, póngame cuidado a esto. ¿Cómo Dios, cómo un Dios que planea un asunto, amados hermanos, en base a la decisión del hombre? Cuando llega el momento en que el asunto suceda, sí, Dios mío, cuán grande y maravilloso eres. Como cuando llega el momento en que el asunto suceda, Dios mismo intenta reconvenir al hombre
a ese hombre para que aún en el último momento no lo haga. ¿Qué les estoy diciendo? Que Dios intentó reconvenir a Poncio Pilato en el último momento para que Poncio Pilato no hiciera lo que finalmente hizo. Aquí surge una pregunta. Bueno, pero entonces, si Poncio Pilato se hubiera arrepentido, entonces, ¿quién hubiera dado la orden de crucificarlo? Lo cierto es que Cristo iba a ser crucificado sí o sí, pero Dios le da, el mismo Jesús le da la oportunidad a Poncio Pilato de arrepentirse. Si Poncio Pilato se hubiera arrepentido, crea, mi amado hermano, que otro hubiese dado la orden, otro hubiese sido el que hubiese dado la orden. Espero me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Ojo, sin detener o cancelar el asunto o suceso. Por eso le digo, si Poncio Pilato se hubiera arrepentido, créame, amado hermano, que otro hubiese dado la orden. No es que si él se hubiera arrepentido a Jesús no lo hubieran crucificado. No, no es el punto que estoy diciendo. Jesús iba a ser crucificado porque eso estaba escrito y se tenía que cumplir de esa manera. Lo que estoy diciendo es que el mismo Jesús le da la oportunidad a Poncio Pilato de arrepentirse antes de tomar esa decisión, pero Poncio Pilato se rehusó a defender la verdad y la crucificó. Ojo, sin detener o cancelar el asunto o el suceso. Y esto me sorprende mucho de Dios, amados hermanos, y me confirma que Dios no destina, ojo, esto que les voy a compartir es algo interesante porque me confirma que la doctrina calvinista es errónea en ese sentido. Dios no destina a ningún hombre para que haga lo malo. Vamos al texto, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos aquí. Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 28. Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso, a ver, 28. Ok. Vamos a leer del verso 28 al 38. Dice así. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Presten atención a esto, amados hermanos. Noten que Jesús no le dio respuesta a su pregunta. Pilato le pregunta a Jesús, aquí está en el versículo 33, Pilato le hace la pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Presten atención a esto que es interesante. Pilato le pregunta a la verdad porque Jesús era la verdad, en él estaba la verdad. Y Pilato le pregunta entonces a la verdad, ¿eres tú el rey de los judíos? A esa pregunta, dice el verso 34, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Noten esto, por favor. Noten esto. Noten la respuesta de Jesús a la pregunta de Pilato. Noten que la respuesta no fue un sí o un no. Noten que esa respuesta, en esa respuesta hay un intento de confrontar la razón de Pilato para que él se dé cuenta de dónde salió esa pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo? Es como si Jesús le estuviera diciendo a Pilato, Pilato, ¿esa pregunta salió de tu corazón, de tu mente? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Qué interesante, Jesús no le dio respuesta a su pregunta.
En vez de eso, repito, lo confronta e intenta que Pilato discierna de dónde salió esa pregunta y por qué la está haciendo. Lo normal en esta escena, por quien era Pilato, era quizás una orden de arresto y luego una de condena. Pilato no solía hablar con reos judíos. Qué interesante. ¿Por qué Pilato se da la molestia de hablar con un reo que ni siquiera era romano, era judío? Pilato no hablaba con reos y menos con reos judíos. Pero ¿por qué entonces Pilato entabló o intentó entablar con... Lo más seguro es que inconscientemente, ¿por qué Pilato intentó entablar una conversación con Jesús? Algo lo estaba guiando desde adentro de su ser a entablar esa charla con la verdad. Hay una versión K2 de la Biblia que dice el verso 34, dice así: Yeshua respondió, ¿estás preguntando esto por cuenta propia u otras personas te han contado de mí? En este punto, amados hermanos, del encuentro, ya algo estaba pasando en el corazón de Pilato. Cabe decir que Pilato, como gobernador de Judea, era un hombre de carácter inflexible, duro y sin consideración, es la palabra, implacable y cruel era Pilato, que odiaba a los judíos. Amados hermanos, de un hombre con estas características no se podía esperar un trato como el que Pilato le dio inicialmente a Jesús. Pero ¿por qué lo hizo? Yo quiero que ustedes se pregunten eso. ¿Por qué lo hizo? Dios intentaba, iglesia, reconvenir el corazón de este hombre para que hiciera lo correcto. No me preguntes por qué, pero era lo que estaba pasando en esta escena. Versículo 35. Dice el verso 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Póngale atención a esto. Esta respuesta de Pilato deja claro que él no había escuchado hablar de Jesús. Aún suponiendo que algo escuchó, tuvo que ser de Jesús como un maestro o profeta, pero jamás escuchó que Jesús era un rey. Ahora Pilato vuelve y hace otra pregunta. ¿Qué has hecho? Y miren la respuesta de Jesús a esa pregunta, versículo 36. Interesante. Aquí, verso 36. Pongan atención a esto, por favor. Dice el verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, le dijo Jesús. Como pueden ver, Jesús tampoco respondió a esta otra pregunta que Pilato le hizo. Su intención, presten atención, hermanos, su intención es seguir revelando al corazón de Pilato. Su intención era seguir revelando a su corazón a quién Pilato iba a juzgar. Verso 37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Qué interesante. Tú dices que yo soy rey. Es como si le estuviera diciendo, ojo Pilato con lo que estás diciendo, no te estás dando cuenta lo que estás haciendo, eres tú. Es desde tu adentro que está saliendo lo que estás diciendo. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, le dice Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escuchen bien esto, miren las palabras hermosas que Jesús le dice a Pilato. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús le estaba hablando a Pilato y le estaba diciendo, Pilato, en otras palabras, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La versión K2 del verso 37 dice así. Dice, así que entonces Pilato le dijo, después de todo, tú eres un rey. ¿Notan la diferencia entre las dos versiones? En la Reina Valera es una pregunta, en la versión K2 es una afirmación. O sea que lo que Pilato le dice a Jesús en este verso 37 de la versión Reina Valera no es una pregunta, es una afirmación.
Después de todo, tú eres un rey. Entonces hay una diferencia entre las dos versiones. La Reina Valera presenta esa afirmación, esa palabra como una pregunta, presenta esa pregunta, perdónenme, presenta lo dicho por Pilato como una pregunta. Pero una versión más sujeta al original nos enseña que realmente no es una pregunta, sino que es una afirmación. Después de todo, tú eres un rey. Dice en la versión K2, Yeshua respondió, dice, tú dices, yo soy un rey. La razón por la cual nací, la razón por la que vine a este mundo es para dar testimonio de la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí. Noten otra vez la respuesta de Jesús. En otras palabras le dice, yo no te he confirmado que soy un rey, pero aún así veo que ya lo entendiste. ¿No te preguntas por qué, Pilato? Es lo que Jesús le está diciendo a Pilato. Verso 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Presten atención, mire, noten a dónde va esta conversación. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esa pregunta sugiere que en el corazón de Pilato había un interés por conocer la verdad, por eso él pregunta. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando Pilato hace la pregunta, sucedió algo extraño porque Pilato no le da tiempo a que Jesús le responda, sino que hace la pregunta y sale y se va. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Pilato nunca esperó la respuesta de Jesús a esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Pilato hubiera esperado la respuesta de Jesús a esa pregunta? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, dice, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Qué interesante porque aunque esa pregunta tiene rasgos de burla, porque no se ve intención en Pilato de recibir una respuesta, porque repito, cuando la hizo, salió a buscar, ¿qué fue lo que salió a buscar? Quedar bien con el hombre y no con el que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Saben, Pilato estuvo a punto de conocer cuál era la verdad. Vamos al relato de la misma situación en Juan, capítulo 19, versículo 1 al 16. Juan, capítulo 19, del 1 al 16. Presten atención a esto. Dice entonces, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, dice el versículo 3. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Miren cómo Pilato seguía intentando no mandar a Jesús a la cruz. Algo le estaba dictando en el corazón de Pilato que eso que el pueblo de Israel le estaba pidiendo no era lo correcto. Algo en su corazón le dictaba que lo que estaba a punto de hacer no era lo correcto. Pilato seguía intentando, repito, no mandar a Jesús a la cruz. ¿Por qué? Porque algo dentro de él le decía que era un hombre inocente y claramente no era su carne. No era la carne de Pilato la que le estaba diciendo, ese hombre es un hombre inocente. Miren la misericordia de Dios allí. Dice el verso 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Dice el verso 7, los judíos respondieron, versículo 7. Los judíos respondieron, dice, nosotros tenemos una ley, nosotros tenemos, dice el texto, una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto,
Dice, tuvo más miedo y entró otra vez en el petróleo. Ponga cuidado. Y entró otra vez en el, ¿dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Qué interesante. Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué Jesús no le dio respuesta? Porque ya no había nada más que decir. Dios intenta reconvenir el corazón del hombre ante su pecado, pero aún así llega un momento en el que un Dios omnisciente sabe cuándo dejar de intentarlo porque sabe que ese hombre nunca va a escuchar. Alguien dirá quizás, entonces, ¿por qué lo intentó si sabía que Pilato no iba a escuchar? Por el precedente que tenía que quedar para su juicio. Eso es lo que muchos hoy no comprenden. Cuando Pilato sea juzgado por lo que le hizo a Jesús, el juez le dirá, como le dirá a todo hombre que muere en pecado y rebeldía, lo intenté reconvenir tu vida, te dirá el Señor, pero tú nunca escuchaste. Dice el versículo 10, versículo 10. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Noten que esa respuesta, amados hermanos, ya no tenía nada que ver con intentar reconvenir su pecado. Ya Jesús no estaba interesado en reconvenir el corazón de Pilato. Verso 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Imagínense. Desde entonces, dice el texto, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Pues presten atención a lo que los judíos le decían a Pilato. Si a este Pilato sueltas, no eres amigo de César. Mire cómo los judíos intentaban manipular a Pilato. Todo el que se hace rey a César se opone. Esas palabras de los judíos hicieron algo en el corazón de Pilato. Dice el verso 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Dice el verso 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús, dice el versículo 16. Tomaron pues a Jesús, dice, y le llevaron. Miren que el Señor lo intentó hasta el último momento. Dios lo intentó hasta el último momento. Mateo capítulo 27, del 17 al 19. Mateo 27, del 17 al 19, dice lo siguiente. Presten atención aquí. Dice el texto, reunidos pues ellos, les dijo Pilato. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, qué hermoso es esto. Y estando él sentado en el tribunal, dice el verso 19, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amados hermanos, qué interesante que aún la misericordia de Dios en el último momento tocó el corazón de la esposa de Pilato para que ésta lo reconviniera y le dijera, fue tanto lo que la misericordia de Dios intentó hacer que tomó la vida de esta mujer, tomó los sueños de esta mujer y en sueños le habló. Por eso ella le dice,
hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, de Jesús. No tengas nada que ver, Pilato, con ese hombre, porque es justo. ¿Quién puso en el corazón de la mujer de Pilato eso? Dios, intentando en su misericordia reconvenir a Pilato. Ser ambivalente, hermano. Una persona ambivalente es una persona que puede tener dos valores distintos o sentimientos opuestos hacia una misma persona o cosa. Ser ambivalente a veces resulta ser muy costoso. La historia cuenta que Poncio Pilato fue destituido de su cargo en el año 37 después de Cristo. Y en ese mismo año se quitó la vida. Su esposa Claudia Prócula, usada por Dios para hablarle, terminó convirtiéndose en una discípula de Cristo. Así es como viven hoy muchos cristianos y muchos ministros y muchos pastores. Pilato perdió la oportunidad, amado hermano. Pilato perdió la oportunidad de que la verdad le hablara, de que él pudiera comprender cuál era esa verdad. Y así hoy hay muchos pastores y ministros que están crucificando la verdad. Están crucificando la verdad. ¿Por qué? Por quedar bien con el mundo y con el sistema. Prefieren ser éticamente correctos. Hay pastores y líderes que prefieren ser éticamente correctos y no tener problemas con nadie, estar contentos con todo el mundo. Que todo el mundo diga, ay, qué pastor tan lindo, tan tierno, mira las palabras tan bonitas, mire lo que comparte, mire lo que dice, él nunca señala a nadie, a él no le interesa eso. Hipócritas, intentando ser éticamente correctos y no tener problemas con nadie. Prefieren eso que atender la voz de Dios, que en sus corazones grita, hagan lo correcto y lo justo. Y lo correcto y lo justo hoy es no crucificar la verdad. Lo correcto y lo justo que Poncio Pilato debió haber hecho fue no crucificar a Jesús porque Jesús era la verdad. Y lo correcto que usted, pastor, que usted líder, que usted hermano tiene que hacer hoy delante de aquel que usted mismo dice que es su Señor, al quien el cual usted mismo dice que sirve, lo correcto y lo justo es que defendas la verdad de tu Señor por encima de quien sea. Si tenés que pelear con el mundo, pelea con el mundo. Si tenés que pelear con el concilio, pelea con el concilio. Si tenés que pelear con el quien sea, pelea con el quien sea, pero jamás crucifiques la verdad de Dios. Porque vos no sos llamado a quedar bien con el mundo, vos sos llamado a honrar a Dios. Vos como ministro sos llamado a serle fiel a Dios. Por favor, iglesia, hermanos, pastores, líderes, no crucifiquemos la verdad. No sigamos haciendo parte de ese conglomerado religioso que hoy el cristianismo evangélico se ha convertido. No sigamos simplemente con nuestros ojos puestos no sé en dónde y pongamos nuestros ojos donde está el problema del cristianismo contemporáneo. Enfrentémoslo. Señalemos la verdad, pero también señalemos la mentira, porque es hipócrita tener capacidad para señalar la verdad, pero no tener la capacidad para señalar la mentira. No crucifiquen la verdad. Yo espero en el nombre del Señor que este mensaje haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Si les gustó, déjenme en su comentario. Si les pareció de bendición a sus vidas, por favor, compártanlo. Déjenme en su comentario allí, me gustaría leerlo. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Ah, se me olvidaba algo, amados hermanos. Quiero terminar tal cual con esa frase que ha marcado mi vida, no necesariamente la frase, pero lo que la frase quiere decir. Esa frase ha marcado mi vida, mi ministerio, y es lo que le da sentido a este canal Verdad y Libertad. Recuerden esto. Ir en contra de la corriente teológica que hoy gran parte del cristianismo tiene es mejor que caer en el vacío, amados hermanos, de sus mentiras. Un abrazo de este servidor,
Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.